Pues por respeto a los que estáis y para provocar a los que no están, arrancamos. Yo tengo una profesión muy difícil porque es vender soluciones para un problema que no existe. Tenemos que convencer a nuestros clientes institucionales o privados de poner soluciones encima de la mesa que son bastante caras para cosas que todavía no han sucedido. Allá por los años 90, 91, arrancamos con un programa europeo muy potente, que era la red de ciudades sin coches, una red que ha ido creciendo y que hoy es mundial, y teníamos que venir a nuestros países, los primeros españoles que fuimos, sobre todo los de la zona mediterránea, y convencer a alcaldes, ministros, responsables de nuestras autonomías, de que teníamos que empezar a poner medidas, algunas muy caras, para un problema que estaba empezando a surgir, que era el crecimiento de una motorización que debería empezar a preocuparnos. En aquella época en España había unos 320, 330 coches cada 1000 habitantes. Nos preocupó bastante aquello porque conocíamos las cifras de algunas ciudades del mundo que tenían muchos coches cada 1000 habitantes y poníamos en estas charlas como ejemplo la ciudad de Los Ángeles, sobre la que decíamos, atención, porque lo que tenemos no es nada. Si ya estáis preocupados con 330 coches cada 1000 habitantes, no vamos a llegar nunca a ser como Los Ángeles. Pero con que tengamos 400 o 500 coches cada 1000 habitantes, vamos a temblar. Si ya hoy es problemático, imaginaros a dónde podemos llegar. Bien, hoy España tiene 600 coches cada 1000 habitantes. Hoy. Y los ejemplos que entonces poníamos de Estados Unidos, que tenían entonces 600 coches cada 1000 habitantes, tienen 800 coches. Conclusión, la misma que entonces. Hablamos de un problema que no existía, que hemos conseguido agravarlo hasta niveles impensables, aparte y además de manejar unas cifras increíbles en inversiones en todos los países europeos para mejorar la calidad de nuestro espacio público, para disminuir la motorización, para introducir la bicicleta, para que los que caminan puedan caminar, etcétera, etcétera, etcétera. Sois pocos, pero de todas formas os pido un ejercicio. Los demás se lo pierden. Cerrad los ojos un momento, si no queréis cerrarlo físicamente, cerrarlo mentalmente. Imaginaros una ciudad, imaginaros vuestra ciudad en la que quitamos de en medio esa diferencia entre bordillo y carretera. Imaginaros que toda la ciudad pública, es decir, lo no privado, todo lo que hoy es esa combinación, ese híbrido extraño entre acera y calzada, imaginaros que es una cosa única, uniforme, por la que se puede caminar, por la que hay árboles, banquitos, etcétera. Ahora, imaginaros la cantidad de desplazamientos que vuestra ciudad pide todos los días. Sois profesionales municipales o responsables políticos de la ciudad. No tenemos coches, no tenemos autobuses. ¿Qué parte, y hacer un ejercicio mental, qué parte de la movilidad de mi ciudad puedo solucionar si mi ciudad fuera como estoy pensando ahora mismo? Si fuera una cosa plana, continua, agradable, llena. ¿Os la podéis imaginar alguno? ¿Podéis decirme a alguien una cifra? Los que estáis cerca de movilidad sabéis que es alrededor de un 40, un 50, según como midas, porque los ingenieros de tráfico son muy perversos a la hora de medir y cuando miden las necesidades de movilidad nunca miden a los peatones. Miden a los peatones por encima de los 10 o 15 minutos caminando, es decir, lo que no hacen normalmente los peatones. Por lo tanto, los datos de la ingeniería de tráfico no incluyen peatones. Bueno, pues que lo sepáis. La mitad de la demanda de movilidad de mi ciudad se puede solucionar caminando, siempre que hubiera un espacio adecuado para ello. Me queda la otra mitad. Vamos a suponer que en esa ciudad plana, donde no hay ni bordillos ni nada, meto bicicletas, privadas y públicas. ¿Sabéis cuánto sería el proceso natural de solución del problema? ¿Cuánto subiría ese 50%? Pues por la experiencia que tenemos en nuestro país, no hace falta ir a Dinamarca, por la experiencia que tenemos en nuestro país de respuesta ciudadana ante unas infraestructuras favorables al peatón y a la bicicleta, crecen en 2 o 3 años. Tuvimos el proyecto de Sevilla que demostró que en 2 años podía crecer un 8% el uso de la bici y se hizo a lo burro, se hizo encima de las aceras y además sin quitar pasos de peatones. O sea,
creció un 8%. O sea, tranquilamente crece un 10 o un 15%. Vamos a ser moderados, vámonos a un 10. Vamos a subir el 50 a un 60%. Todavía no he metido nada con motor. Y tengo el 60% de la movilidad de mi ciudad resuelta en base a las demandas que hoy ya tiene mi ciudad, a la demanda existente. No estoy trabajando con lo que yo quiero, con lo que me gustaría o con lo que dicen los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Estoy trabajando con la demanda real. Tengo solucionado el 60%. Vamos a suponer que metemos a autobuses, es decir, transporte público colectivo. Todavía no tengo ni un solo coche. ¿Cuál es la cuota de mejora del problema de movilidad que tiene mi ciudad asignable al automóvil, al autobús? ¿Qué porcentaje? Lo acabo de mirar hace un momento, le he preguntado a ChatGPT y me lo ha dicho. En Galicia, ¿cuánto es? Un 30%. O sea, la cuota de uso regular en el reparto modal de la ciudad, en esta zona, en casi todo el país es muy parecida, es del 30%. Estoy hablando de cifras reales generadas por OpenAI directamente, de las cifras estadísticas de todas las ciudades españolas, y entre caminar, bicicletas y autobuses, sin inventarme ninguna milonga extraña, sin ir a ningún rollo raro, tengo solucionado el 90% de la movilidad. Ahora ya podéis volver a abrir los ojos y volver a sacar esa ciudad que tiene bordillos, que tiene acera, que es imposible pasar de un lado a otro. Esa cifra hace así y baja. En el momento que aparece un concepto que es, además de la distancia física, que la habíamos resuelto sin pensar en coches, empieza a aparecer la distancia artificial, es decir, esa distancia generada por barreras, distancia que generamos cuando intentamos dar soluciones a problemas que no tenemos, que nos los estamos inventando, es que estamos fabricando los problemas. Intentamos solucionar algo, con lo cual generamos barreras que hay que solucionar con otra solución algo más gorda. Bueno, pues nos queda un 10% de necesidades sin fantasía, de necesidades motorizadas privadas en la ciudad. Barcelona hace mucho tiempo hizo un ejercicio muy bonito, que se la hemos copiado miserablemente en estos 20, 30 años y los resultados siguen siendo los mismos. Barcelona dijo, de los conductores de mi ciudad, que son como en todos los sitios un 30% aproximadamente, no hemos solucionado absolutamente nada en 30 años. Desde 1991 y pico que se creó la Red Europea de Ciudades sin Coches hasta hoy, coincidiendo casi con el Hábitat 2 y acabando en el Hábitat 3, no hemos solucionado absolutamente nada. Hemos creado carriles bicis, es cierto. Hemos creado espacios peatonales, pero como piezas anecdóticas, como piezas sueltas de la ciudad, fuera de la ciudad, sin conexiones entre ellas y sin generar ningún tipo de infraestructura continua. Alcaldes, alcaldesas, concejales, técnicos y técnicas que tenéis capacidad de influir o que os preguntan a veces qué se hace, que sepáis que no hemos avanzado prácticamente nada, a pesar de que tengamos carriles bici. Hemos hecho una cuota miserable de lo que nos propusimos, que era realizable hace casi 30 años. Hemos hecho muy poquito. La cuota que podíamos haber mejorado es muy superior a lo que hemos hecho. ¿Todo para qué? Para satisfacer a un 10% de la población. 10% que, os repito, Barcelona hizo una encuesta entre el 30% real y le dieron unas cifras graciosísimas. Unas cifras que yo desde entonces la vengo haciendo y me siguen dando. De ese 30%, el 70% es un usuario frustrado. Se declara una persona forzada, cautiva del automóvil y le gustaría funcionar de cualquier otra forma. Si el 70% del 30% son inconformes, nos vuelve a quedar el 30% del 30%, que es el 10%, que es una cifra que sistemáticamente se repite. Solo el 10% de las personas que se mueven en una ciudad se declaran conductores ideológicos, conductores convencidos. Si se generaran, y lo han demostrado las ciudades que han apostado por intervenciones duras en mejorar alternativas a los sistemas de transporte convencionales, si generamos un sistema de transporte atractivo, cómodo, que sirva y financiable, la gente se pasa automáticamente a otro modo de transporte. Y no vamos a entrar en el 10% que queda, por si algunos sois de ellos, de ese 10%, porque ese 10% se han hecho repetidamente
otro tipo de encuestas y nos da siempre el mismo perfil. Alto poder adquisitivo, bajo nivel cultural. No es que sean sin ningún nivel cultural, pero sí son en la escala, en la curva de Gauss de los que se salen dentro de la media. Es un 10%, entre comillas y con buena intención, manipulable o convertible a otros recursos. Por lo tanto, no tenemos ninguna razón ni política, ni social, ni urbanística para continuar con las políticas que llevamos de un modo contundente aplicando de un modo enfermizo desde hace 30 años. Y aprovecho para elogiar a los pocos alcaldes y alcaldesas que se han tirado a la piscina con resultados de repetir casi sistemáticamente de alcaldes y alcaldesas. La satisfacción ciudadana, cuando tú generas algo que devuelve al usuario de la ciudad la capacidad de ser un ser humano, es decir, de volver a interaccionar con la gente de mi ciudad, es brutal. Y la respuesta política es súper positiva. ¿Por qué seguimos aplicando todo esto? No lo sé. Yo había convertido, evidentemente no me va a dar tiempo, lo he dejado para el final, había convertido esto en 10 o 15 preguntas que quería haceros y compartir un poco con vosotros. Y para empezar, la primera es, ¿por qué llamamos movilidad a algo que sigue siendo tráfico? ¿Por qué lo llamamos movilidad si lo que queremos decir es tráfico? Y me acuerdo de ni siquiera digo el género, consejero o consejera, da igual, tampoco digo la comunidad autónoma. Cuando volvíamos de Bruselas, de las reuniones en las que empezamos a plantear otra forma de enfocar la movilidad en las ciudades, rápidamente se cambió la semántica. Nunca se cambió la táctica ni la operatividad, pero la semántica se cambió inmediatamente porque venía muy bien para las campañas electorales. Y recuerdo, y lo cuento siempre como anécdota, es mi pequeña venganza que me queda malévola de aquello, recuerdo cambiar un plan de tráfico metropolitano en 24 horas simplemente cambiando las portadas. Lo hemos presenciado y me imagino que si alguno de vosotros sois cercanos al mundo del transporte, tráfico y movilidad, lo habréis visto, aunque sea de reojillo, en alguno de vuestros ayuntamientos. Cámbiame todo y que parezca un plan de movilidad, que si no, no entramos dentro de las subvenciones para planes de movilidad. Seguimos haciendo tráfico. Seguimos haciendo tráfico. De hecho, las administraciones públicas seguís contratando los planes de movilidad asignando el primer criterio de adjudicación al número de mediciones de coches de la ciudad, al número de puntos de aforo. Estamos locos, por favor. Los que estéis metidos, si alguno está metido en eso, dejar de hacer esas locuras, porque estamos poniendo el zorro a cuidar gallinas. O sea, estamos contratando los planes de movilidad a las empresas de semáforos. ¿O no? Sí. Las dos puntuaciones principales en la mayoría de los concursos de planes de movilidad urbana sostenible son bajada económica, es otra locura. O sea, si has valorado cuánto vale un plan, ¿por qué pides una bajada económica? Es que has hecho mal la valoración. Porque la bajada económica sustantiva, un 30 o un 40%, se hace a costa de frenar mucha calidad en la oferta que estás haciendo. Pero esa me preocupa menos. La otra sí me preocupa. El principal factor de puntuación es el número de aforadores de medición de coches. Pero si es que no necesitamos aforadores, sobre todo en casi todas las ciudades que están presentes aquí hoy o que pueden estar presentes aquí. A partir de 1 millón de habitantes, a lo mejor, pero en ciudades de 10, 15, 20, 100.000, estamos locos si es que no tenía ni que haber semáforos. Hacer un repasito, los que no seáis de movilidad, sobre lo que aparece ahora mismo en Internet. Bien, el problema lo hemos conocido desde el principio, lo conocemos desde hace 100 años, desde que aparece el coche. En Radburn, en Estados Unidos, casi paralelo a la aparición de la motorización en plan salvaje, empieza a aparecer lo que hoy algunos llaman las supermanzanas. O sea, ya empezaron a aparecer unas áreas donde los ingenieros de entonces decían, junto al monstruo que hemos creado, tenemos que empezar a crear áreas protegidas de lo que acabamos de crear. Y de hecho la publicidad de entonces era incluso con niños circulando en bicicleta, que es lo que hoy proponemos como solución marketingiana para la venta de las zonas de bajas emisiones y otras familias parecidas de productos raros que estamos generando para intentar dar una salida emocional a algo con lo que en el fondo no estamos de acuerdo porque no da respuesta a casi ninguno de los problemas que pretende solucionar.
Cuando aparece un concejal o una concejala recién entrado y su primera declaración a prensa es, o alcalde o alcaldesa, entre nuestros objetivos está mejorar la circulación, me echo a temblar. Porque eso significa que los primeros proyectos de inversión va a ser nuevos viarios, nuevas ampliaciones de la red, nuevas mejoras e implantaciones de rotondas, es decir, olvidarse absolutamente de que el 90% que acabamos de calcular al haber cerrado los ojos un poquito, el 90% ni va ni quiere ir en coche, es decir, nunca les va a votar. Normalmente, lo habréis observado, pero observadlo más a partir de ahora, cuando concejal, concejala, alcalde o alcaldesa entra con estas frases, tenemos que mejorar la circulación, vamos a solucionar el caos de tráfico, normalmente esos no repiten, casi nunca. Casi nunca, porque de ese 90% no les vota nadie. Y del 10% que queda, como además tampoco han solucionado nada, normalmente tampoco les votan. O sea, si estáis cerca, asesoráis o pertenecéis al sector político, tener en cuenta que la palabra coche, motorización, políticamente es negativa. Y os lo digo con conocimiento de causa, me dedico a asesoría política en comunicación. Y es uno de los ítems que tenemos con más fuerza. Vende elementos emocionales que vinculan a la gente con su sitio, con lo que queremos, que la gente, la familia, la sociedad, en general el grupo. Muy rápido, voy a resumiros en un minuto lo que ha pasado desde que empezamos con este lío y qué proceso hemos seguido, a ver si tiene algún atisbo de coherencia. Hasta en la década de los 70, además han sido ciclos graciosos de cada 10 años. En la década de los 70 nos volvimos locos creando todo tipo de infraestructuras porque no teníamos coche, pero teníamos que tener coches todos. En la década de los 80 nos dimos cuenta de que todos con coche aquello era imposible. No cabíamos. Empezamos a hacer pequeñas multiplicaciones. Antes nadie había hecho las multiplicaciones y dijimos un coche por persona no cabe, tenemos que quitar todo el resto de las cosas de la ciudad. De hecho, las hemos quitado. De hecho, las aceras en muchos sitios, y si bajáis al sur, por aquí no me ha dado tiempo a verlas, pero si bajáis al sur, a Sevilla, Córdoba, veréis que hay sitios con aceras de 10 centímetros y de 20 centímetros. Hemos quitado todo para que pueda circular todo el mundo. En los 80 nos dimos cuenta de que una solución podía ser meter mucha gente dentro de los artefactos. En los 90 nos dimos cuenta de que esa no era la solución, que había que empezar a pensar de otra moda. Fue cuando apareció la red de ciudades sin coches. Había que empezar a pensar con otro chip. Y apareció un término nuevo, lo de tráfico y transporte no sirve. Hay que inventarse una palabra nueva que de algún modo recoja esa dimensión funcional de la ciudad. Sé que es una palabra complicada, pensar en qué es la dimensión. La dimensión funcional de la ciudad es la gente. Hay una dimensión formal que es sin gente, pero sin gente las cosas no existen. La luna puede no existir cuando yo no la miro. Por lo tanto, la ciudad sin gente no es nada. Bien, la ciudad con gente significa funcionamiento. Eso es la movilidad, a pesar de que sigamos superponiendo los dos términos. En los 90 nos inventamos la palabra movilidad y nos inventamos también, yo tuve la suerte de estar en la Comisión de Bruselas, en la que empezamos a hablar de la posibilidad de hacer planes de accesibilidad. Pero en muchos de los países que participábamos ahí entonces, la palabra accesibilidad, dicho entre comillas, estaba pillada. Hacer algo de accesibilidad significaba entrar en conflicto con otras instituciones de italianos, portugueses y españoles, que era un conflicto raro. Así que nos inventamos una palabra que era movilidad con la coletilla sostenible. Pero esa palabra también estaba envenenada, llevaba consigo un concepto terrible, y es que significaba aceptar la ciudad de las distancias. Movilidad significaba que lo que teníamos que solucionar era una constante, que era una ciudad que tenía muchos kilómetros de distancia, o un área metropolitana, o un territorio disperso como los vuestros, en los que todos los días hay que recorrerse 10 o 15 kilómetros. Aceptábamos aquello. Nos ha costado tanto que hoy no hemos resuelto prácticamente nada. Y hoy de pronto levantamos la mirada al cielo y decimos, qué bien París, que acaba de decir que se pueden hacer ciudades pequeñas dentro de una ciudad grande. Y viene la siguiente pregunta, ¿cómo se hace eso? París, que es más grande que todo lo nuestro, lo está un poco demostrando, pero tampoco se está inventando nada. Es algo que viene dando vueltas desde los años 20, desde los comienzos de la historia. En los años
finales de siglos, comienzo, aparece, yo creo que la primera fue Donostia, con Odón Elorza en su momento, que lanzó el término ciudad peatonal. Si hay ciudad de coche, ¿por qué no podemos hacer una ciudad peatonal también? Y empezó a plantearse la posibilidad de que hubiera infraestructuras urbanas para toda la ciudad. No nos cabía ya. No nos cabía una red de coches con un sistema de transporte público, con un sistema de redes peatonales para toda la ciudad, y aparece otro concepto. ¿Y si rompemos el ejercicio que os he dicho al principio? ¿Y si rompemos esa separación de aceras o no aceras y empezamos a entender que toda la ciudad, menos lo privado, es un gran espacio público? Y a final de siglo, comienzo de siglo, se empieza a trabajar en un concepto global de espacio público, reasignando todo. Empieza a aparecer la obsesión por las plataformas continuas, por quitar la diferencia entre acera y no acera y toda la historia. Y hoy, en la década en que estamos ahora mismo, se está trabajando en un juego nuevo, que son los planes de movilidad de este siglo, que vamos tarde. Hemos empezado a estudiar los planes de movilidad del siglo XXI, acabada la primera cuarta parte del siglo XXI. Pero bueno, tampoco es tan malo, porque empezamos a hablar del siglo XXI a finales del XX, cuando no teníamos nada claro, cuando empezamos a diseñar estas cosas que tampoco existían y que tampoco se las creía nadie. Así que creo que no solo es lícito, sino que es obligado, como responsables de lo que seáis cada uno y cada una. No sé de qué sois responsable, pero lo que os toque en vuestro mundo hoy no es solo lícito, es obligado empezar a pensar en los próximos 20 y 30 años. Afortunadamente, como todo ahora va mucho más deprisa, quizás un poquito menos. Quizás podemos empezar a permitirnos el lujo de trabajar en 10 años. Pero sí es verdad que aparece la pregunta ahora que debería ser el motivo de esto. ¿Qué va a pasar en los próximos 10 años? ¿Cuál es el reto? Porque seguir hablando de zonas de bajas emisiones, de áreas ambientales, de zonas peatonales, con sinceridad, está ya muy antiguo. Estamos trabajando sobre modelos que están ya súper machacados y sobre los que no hemos encontrado soluciones. Bien, pues las dos últimas preguntas son intercambiadores. ¿Qué significa esto? Bien, la ciudad de proximidad que plantea París, que repito, está inventada desde los años 60 a través de Colin Buchanan, que es un ingeniero que ya lo adelantó entonces, la ciudad de proximidad no puede, y ahí está el error, y ahí está la argumentación que da fuerza a todos los detractores del modelo de París. La ciudad de proximidad no puede competir con la ciudad de lejanía. La ciudad de lejanía existe y es la base de que podamos comprarnos una vivienda barata en las afueras, a 10 kilómetros donde trabajo todos los días, a cambio de que tenga que venir todos los días en un u otro modo de transporte. La ciudad de proximidad, de cercanía, no puede competir con la ciudad de lejanía, pero sí puede coexistir. Entonces, la figura que hoy tenemos que empezar a reconocer para elaborar figuras de planes de movilidad es la coexistencia entre la ciudad de cercanía y la ciudad de lejanía. Y como hace tiempo que sabemos esto, lo sabemos casi desde que empezamos con esto, pues planteamos a todos nuestros ingenieros de tráfico, los incorporamos, los seguimos incorporando en los estudios de movilidad, cuál es la real demanda que tienes de viario para solucionar no lo que queremos, sino lo que tenemos. ¿Cuánto necesitamos de la totalidad del viario de nuestra ciudad para, con mecanismos de semaforización, de regulación, de modelización, con todas las cosas que llevamos años vendiendo como única solución para solucionar el tráfico? Y os doy una primera respuesta contrastada. Me parece que llevo hechos en mi vida cerca de 50 planes de movilidad en 15 o 20 países. En todos las respuestas de los ingenieros de tráfico han sido siempre los mismos, el 30%. Hay ciudades en las que me han dicho un 22, otras un 23, un 27, variando. Granada, que fue de las primeras, nos salió un 22, un 23. Algunas ciudades americanas nos piden un 30. Nunca ningún ingeniero, ningún traficólogo puro nos ha pedido más del 30% de la red viaria de una ciudad para solucionar los problemas de tráfico, las demandas de tráfico existentes. ¿Qué significa esto? Que si el 30% es el soporte que necesita la ingeniería dura de tráfico para la motorización circulante, no hablo de la deseable. Si hablamos de la deseable, bajan las cifras. La existente, ¿qué pasa con el otro 70%?
No son necesarios. El otro 70% es lo que cada uno está empezando a denominar con palabras distintas. Cuando me falta un par de minutos me lo dices y me callo directamente. 2 minutos para decir adiós la frase y tal. Nos queda un 70%. Bien, ese consumo que comentaba al principio de espacio público, de base del movimiento peatonal, de base de esa visión cultural de la ciudad, de las interacciones del ser humano, ese espacio que hemos consumido, es mentira. No hacía falta y sigue sin hacer falta hoy. El 70% de la red viaria de la ciudad, que algunos llaman la última milla, con una terminología, una semántica absolutamente perversa, ese 70% es lo que originalmente se llamaban calles, lo que los urbanistas tendentes a traficólogos llaman nivel jerárquico 3, 4 y 5, distribuidor de segundo nivel, que son verdaderas estupideces y no sirve para nada, y que se pueden recuperar desde sus conceptos originales, que es el espacio social, cultural del entorno directo de mis zonas residenciales, donde yo puedo hablar con mi vecino, donde los niños pueden jugar y donde puede entrar un coche sin ningún problema, siempre que respete totalmente las reglas de juego habitacionales de lo que Buchanan ya adelantó en los años 60, de lo que los ecobarrios lanzaron en los años 80 y de lo que hoy, de forma muy artificiosa unos y yo creo que siempre bien intencionada, estamos intentando vender como áreas 30, como supermanzanas, como zonas de bajas emisiones. Se nos ha ido la pelota, de verdad. Estamos reinventándonos hacia una dirección absolutamente absurda y nunca justificada lo que toda la vida fue el barrio de nuestra ciudad. Los barrios de ninguna de nuestras ciudades necesitan tener la asignación teórica de cargas de tráfico, formal de diseño urbano. ¿Por qué colocamos las farolas en una acera de 60 centímetros cuando lo que queda en medio lo van a usar menos de 100 coches a la hora, que es algo perfectamente compatible con un niño jugando en la calle? Entonces, claves, reglas de juego para los próximos planes de movilidad. Empezar a entender de otro modo la asignación de todo el espacio público de la ciudad. Tenemos que reformularnos como profesionales. Sé que a nadie le gusta, que todos, sobre todo cuando entramos en un sitio o empresarial o administrativo, nos creemos que ya sabemos todo y que ha terminado nuestro proceso formativo. Lo habéis dicho casi todos en las ponencias. Hay que recuperar la formación de los profesionales y de todos aquellos que aspiran a gestionar los recursos públicos. No podemos tener tampoco representantes que no entiendan absolutamente nada de lo que les estamos contando. Y hay muchos. Yo quería plantearos 10 preguntas, pero las voy a tener que dejar a pasárosla por correo. Por ahí creo que está mi correo electrónico y estoy abierto a consultarlo. No puedo sacarle más, exprimir más la media hora, compañero. Tenemos que reflexionar profundamente sobre la figura que tenemos. No podemos hablar sobre la que nos ha quedado. Hay que empezar a hablar sobre la que tenemos que reconstruir. Y si algo tenemos claro, yo llevo solo trabajando en esto casi 40 años, es que los planes de movilidad que tenemos hoy no sirven. Y no porque lo opine yo, sino porque no tenemos resultados que lo demuestren. Y el que hayamos hecho pequeños tramitos, no redes, no os engañéis, pequeños tramitos de redes de carriles, el que hayamos creado más o menos plazas, el que hayamos creado en áreas de coexistencia o semipeatonalizando partes de la ciudad, está muy bien. Hay que elogiar a representantes y a técnicos que han peleado por eso, porque es muy difícil en el contexto en el que no podemos conseguirlo. Hay que elogiarles, aplaudirlos y animarlos a que sigan, pero es una parte absolutamente miserable de lo que se podía haber hecho y de lo que podemos hacer a partir de ahora. Así que reconfiguremos, reconstruyemos y volvamos a empezar con la historia, que nos toca. Gracias.